Buenos días. El tema de hoy va a ser antimicrobianos y los mecanismos de resistencia. Podemos comenzar diciendo que si bien la era moderna antimicrobiana comenzó en 1936 con el uso clínico de las sulfamidas y de la era de oro con el inicio de la producción de penicilina en 1941, los antecedentes en realidad son anteriores. Se atribuye a Pasteur haber pensado primero acerca del efecto antimicrobiano de algunas bacterias durante sus investigaciones con Bacillus anthracis por el año 1877. Él observaba que se desarrollaba bien en orinas estériles, pero su crecimiento era inhibido por el agregado de bacterias aerobias, con lo cual pensó que esas bacterias producían algún tipo de sustancias que inhibían a otros microorganismos. Luego Fleming, en el año 1928, como muchos descubrimientos científicos productos del azar, encuentra la penicilina, que recién comenzó a comercializarse luego de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Gracias en parte a su inclinación de tener un laboratorio sucio, como ustedes pueden ver, acá se ve perfectamente en todo lo que es este pila de tubos y de placas de Petri, todo desordenado. Bueno, él se va de vacaciones y cuando vuelve ve que todas las placas tenían un crecimiento de un hongo, que con sorpresa se da cuenta que había destruido la bacteria que estaba crecida en las placas y que era un Staphylococcus aureus. Por diversos motivos, la penicilina se comenzó a comercializar varios años después. Salvó muchas vidas en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el tratamiento de la sífilis, enfermedad para la cual aún se sigue utilizando la penicilina. Los estafilococos que en esa época resultaban el 100% sensibles ya comenzaron a presentar resistencia a fines de la década del 40 y actualmente solo menos del 1% son sensibles a la penicilina. En años siguientes se aislaron streptomicina, cloranfenicol, tetraciclina y ya para 1950 había varios antibióticos en uso y ahí comienza la era de oro de la microbiología. Si bien se utilizan como sinónimos los términos antibiótico, quimioterápico y antimicrobiano, existen diferencias entre ellos. Antibióticos son de origen puramente biológicos, quimioterápicos son producto de la síntesis química industrial y antimicrobianos puede ser tanto de origen biológico como sintético y tiene acción contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Es decir, es una terminología más amplia para incluir a los antibacterianos, a los antimicóticos, a los antivirales y a los antiparasitarios. De todo esto es importante considerar lo que significa un antimicrobiano ideal. La definición de antimicrobiano ideal es excelente, pero dista mucho de la realidad. Un aspecto importante es su toxicidad selectiva, o sea, que destruyan las células bacterianas sin dañar las células humanas a dosis habituales. Además, deben producir la muerte bacteriana, es decir, la bactericidia, y no la inhibición del crecimiento, en tal caso sería bacteriostático. Por otro lado, la inducción de la resistencia bacteriana es inevitable. La penicilina comenzó a producirse en la década del 40 y a fines de la misma década aparecieron las primeras cepas de Staphylococcus resistentes a penicilina. La estabilidad del antimicrobiano en los líquidos corporales depende de varios factores como el volumen de distribución y de parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos, entre otros, que vamos a desarrollar en el transcurso de esta clase. Por otro lado, el espectro de acción se refiere al rango de bacterias que es capaz de afectar ese antimicrobiano, que puede ser de amplio espectro, de espectro reducido o de espectro limitado. Con respecto a la clasificación,
los vamos a agrupar de acuerdo a su origen, por su efecto y espectro de acción, por su mecanismo de acción y por su estructura química. Como ya vimos, desde el punto de vista del origen, pueden ser natural, sintético o semisintético. Al igual que desde su efecto, que antes mencionamos, podían ser bactericidas y bacteriostáticos. Por su espectro puede ser amplio, intermedio o limitado. Y acá hay dos clasificaciones muy importantes y que se complementan perfectamente. Son el mecanismo de acción por un lado y por otro la estructura química. Estas dos clasificaciones las vamos a ir viendo a medida que pasemos esta clase en forma complementaria. Estos son algunos antibióticos naturales y sus microorganismos de origen. Muchos de ellos provienen de hongos o de bacterias filamentosas. Los que están escritos en rojos, como Streptomyces, todas las Streptomyces y las nocardias, son todas bacterias, mientras que estos dos, los que están escritos en negro, son hongos. Desde el punto de vista de su efecto, en las bacterias se los divide en bactericidas, aquellos que producen la muerte bacteriana. Primero la lisan y ahí se muere la bacteria. Mientras que los que producen un efecto inhibitorio en el crecimiento de la bacteria son de efecto bacteriostático. ¿Qué significa? Que al retirar el antimicrobiano puede volver a crecer la bacteria. Los antibióticos de amplio espectro afectan a un rango amplio de bacterias, gram positivas y gram negativas. Ejemplos de estos antibióticos pueden ser los carbapenemes, las quinolonas fluoradas, los aminoglucósidos y las tetraciclinas. Cuando el espectro es intermedio, afectan a grupos de bacterias como gram positivas o gram negativas. Son ejemplos el Astreonam y los bacilos gram negativos, o los glucopéptidos como la vancomicina y los cocos gram positivos. Cuando el rango es reducido o limitado, tiene el blanco en una sola especie. Y un ejemplo es la cefsulodina y Pseudomonas aeruginosa. La actividad de un antibiótico va a depender de la afinidad por el sitio blanco en la bacteria y también por la llegada que tenga al mismo. Y ahora sí empezamos con la clasificación de acuerdo a su mecanismo de acción y la vamos a complementar con aquellos grupos de antimicrobianos por su estructura química. Son varias las familias de antibióticos que actúan sobre la síntesis de Paret, dependiendo en qué paso de la síntesis actúan. Así podemos mencionar a los que actúan en la formación de precursores. Fíjense, acá tenemos representado cómo se produce la síntesis de Paret, que está formada por el péptidoglicano. Y ustedes recuerden que en las bacterias gram positivas era una pared era grande, mientras que en las bacterias gram negativas era muy delgada, muy pequeña, y estaba dentro de lo que era el espacio periplásmico. Bien, la síntesis del péptidoglicano comienza en el citoplasma, ¿sí? Con la formación de los precursores. Luego hay otro paso donde atraviesa la membrana citoplasmática y por último llega a la parte de la formación del péptidoglicano en sí, y en cada uno de estos pasos actúan diferentes tipos de antibióticos. Es compleja la síntesis del péptidoglicano. Intervienen cerca de 30 enzimas que van a actuar en los pasos que yo les mencioné antes, desde la formación de los precursores que comienzan en el citoplasma, luego sus precursores pasan a través de la membrana y llegan a incorporarse al péptidoglicano.
En cada uno de estos pasos va a intervenir distintas familias de antimicrobianos. De nosotros vamos a referirnos muy especialmente después a los beta-lactámicos y los glucopéptidos, pero acá podemos observar cuáles son los antimicrobianos que actúan inhibiendo la síntesis de pared en la parte citoplasmática donde se forman los precursores, y son la fosfomicina y la cicloserina. Mientras que la bacitracina y los glucopéptidos como la vancomicina lo van a hacer en el pasaje a través de la membrana. Y los beta-lactámicos ya van a actuar en la formación de las cadenas de péptidoglicano en la pared celular, impidiendo que se formen, es decir, directamente actúan en la transpeptidación. Ahora sí, yendo bien a lo que son la familia de los beta-lactámicos, incluyen las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenemes, los monobactames y los inhibidores de beta-lactamasas. Todos estos son integrantes de la gran familia de los beta-lactámicos, cuya estructura química es un anillo beta-lactámico que está dibujado acá en esta figura, y sobre el cual van a actuar determinadas enzimas que producen las bacterias, que se denominan beta-lactamasas. Como la estructura química de estos antibióticos está relacionada con el sustrato para el último paso en la síntesis del péptidoglicano, ese sustrato es la D-alanina, es muy similar la estructura química de ese sustrato, entonces el beta-lactámico se une inhibiendo las enzimas requeridas para la síntesis del péptidoglicano. Esas enzimas se denominan PBPs, o enzimas o proteínas ligadoras de penicilina, por su nombre en inglés, Protein Binding Penicillins. Son carboxi o transpeptidasas, y estas PBPs tienen una mayor afinidad por el anillo beta-lactámico, por esos antibióticos beta-lactámicos, que por la D-ala, que es el precursor para formar el péptidoglicano. Estas PBPs se encuentran en la parte externa de la membrana citoplasmática, es decir, en el espacio periplásmico en los gram negativos, y en los gram positivos en la parte externa de la membrana. En el caso de las bacterias gram negativas, los beta-lactámicos penetran por las porinas de la membrana externa. Recuerdan que las porinas eran proteínas de membrana externa que facilitaban la entrada y salida de distintos tipos de moléculas, entre ellos los beta-lactámicos. La actividad de los beta-lactámicos depende de la afinidad que tengan por las PBPs. En las bacterias gram positivas, el péptidoglicano no es una barrera importante para moléculas pequeñas como los beta-lactámicos, pero en los gram negativos depende de la velocidad de penetración, del peso molecular, de la mayor o menor hidrofobicidad para poder entrar y poder pasar a través de esas porinas. La inhibición de la síntesis de pared por parte del beta-lactámico le confiere a esta familia de antimicrobianos la característica de ser bacteriostáticos, pero en realidad son bactericidas. Y esta actividad no se debe solamente a la inhibición de las enzimas denominadas PBP, sino que cuando se unen a las PBP se activan otro grupo de enzimas denominadas autolisinas que degradan la pared bacteriana y que llevan a la muerte bacteriana. Esas enzimas no son PBPs. Y si recordamos un poco que en una bacteria el péptidoglicano está en continua remodelación, que significa que se va formando, y a medida que se va formando hay enzimas, que son estas autolisinas, que cortan pedazos de pared
para formar nuevo péptidoglicano. Eso ocurre normalmente en una bacteria. Si nosotros, esas PBP se unen al beta-lactámico, se activan las autolisinas porque piensan que la PBP está unida a un precursor del peptidoglicano. Entonces comienzan a degradar la pared. Pero esas PBP están inhibidas por el beta-lactámico, no se forman pared. Por eso los beta-lactámicos son bactericidas. En las próximas diapositivas vamos a ver que se muestra la clasificación de las distintas familias de los beta-lactámicos, que en este caso estamos hablando de las penicilinas. Dentro de las penicilinas, que son compuestos de origen natural o semisintéticos, hay algunas que son relativamente resistentes al jugo gástrico y por lo tanto se pueden administrar en forma oral. Por ejemplo, la penicilina B o la penicilina 5, la feneticilina, también la dicloxacilina, son todas penicilinas. Acá de las carboxipenicilinas, la carbenicilina, que ya no se utiliza, y unas aminopenicilinas que son muy utilizadas, como son la ampicilina y la amoxicilina. Todas estas penicilinas son muy importantes, sobre todo en pediatría, por la administración oral. Las cefalosporinas se agrupan por generaciones de acuerdo al orden de aparición. Algunas se pueden administrar por vía oral, por ejemplo, todas las cefalosporinas de primera generación, algunas cefalosporinas de segunda generación, y de tercera generación la cefixima, por ejemplo, y son de mucha utilidad también en pediatría. Otras son de origen de uso puramente o exclusivamente parenteral. Las dos últimas generaciones son muy activas contra uno de los principales mecanismos de resistencia de las bacterias gram negativas, que es la producción de enzimas beta-lactamasas. Una cefalosporina de quinta generación, de hecho la última que salió fue ceftolozano, que unidas a inhibidores actúan muy bien frente a bacilos gram negativos multiresistentes. Siguiendo con la clasificación de los beta-lactámicos, tenemos a los monobactames y carbapenemes, que también son beta-lactámicos, con distintos espectros de acción. Y aquí hay que mencionar la aparición del imipenem y meropenem, que son beta-lactámicos de alto poder activo contra las beta-lactamasas. Por último, están los inhibidores de beta-lactamasas, como el amoxiclavulánico, el sulbactama y el tazobactam, cuya acción es irreversible y los hace excelentes inhibidores competitivos de las beta-lactamasas. Es decir, estos inhibidores, como el clavulánico, el sulbactam, el tazobactam, se unen a una cefalosporina generalmente, o a una aminopenicilina, amoxiclavulánico, ampisulbactama, piperacilina tazobactam o ceftalozano tazobactam, y tienen una acción muy activa contra las beta-lactamasas. Los últimos inhibidores que salieron fueron avibactam, vaborbactam y relebactam. Y estos inhibidores, unidos a cefalosporinas de quinta generación, tienen acción específica contra otras enzimas más destructivas o más hidrolíticas aún, porque actúan sobre los carbapenemes. Entonces, tenemos una herramienta más, aunque ya empiezan a haber resistencia a estos nuevos inhibidores, sobre todo a la avibactam. Vaborbactam y relebactam recién ahora se están comercializando acá en nuestro país.
Por supuesto que estos beta-lactámicos también son bactericidas, como todos los beta-lactámicos. Pasamos a otra familia que actúa sobre la síntesis de pared, como son los glucopéptidos. En un sitio diferente a los beta-lactámicos, se unen a las terminales acil-D-alanil-D-alanina del precursor del peptidoglicano, pero a nivel de la parte externa de la membrana celular, impidiendo la incorporación de nuevas unidades a la pared en crecimiento. Pero también alteran la síntesis de ARN y afectan la permeabilidad de la membrana citoplasmática. Estos antibióticos también son bactericidas. El mayor exponente es la vancomicina y tienen un espectro de acción limitado a las bacterias gram positivas porque son de elevado peso molecular y no pueden atravesar la membrana externa de los bacilos gram negativos, para los cuales presentan una resistencia natural. La daptomicina en particular, la daptomicina es un lipoglucopéptido, produce una rápida despolarización de la membrana, inhibición de la síntesis de ADN y ARN y lleva a la muerte y lisis bacteriana. Telavancina es un derivado semisintético de vancomicina, no se está comercializando acá en nuestro país, pero tiene una actividad aumentada contra estafilococos y enterococos en comparación con la vancomicina unas 10 veces. Al ser moléculas cíclicas de elevado peso molecular, los glucopéptidos no pueden atravesar la membrana externa de los bacilos gram negativos, los que presentan por lo tanto resistencia natural, aunque existen excepciones de bacilos gram negativos no fermentadores de glucosa que son negativos, es decir, que pueden ser sensibles a la vancomicina, pero su acción se limita a bacterias gram positivas. Entonces, ya vimos dos familias. Los beta-lactámicos, que son de amplio espectro porque tienen actividad sobre bacilos gram negativos y sobre bacilos gram positivos. Y los glucopéptidos, que ya tienen un espectro más reducido porque tienen actividad sobre, o más pequeño, porque tienen actividad sobre las bacterias gram positivas. Pasemos ahora a aquellos que tienen acción sobre la membrana citoplasmática. Y estas son las polimixinas, que desorganizan la estructura y función de las membranas bacterianas y de ese modo producen la lisis bacteriana, por lo que resultan bactericidas. Actúan como detergentes catiónicos, interaccionando con las cargas negativas del lipopolisacárido de la membrana externa. Por lo tanto, son efectivos contra bacterias gram negativas, aunque algunos géneros son naturalmente resistentes a las polimicinas, como por ejemplo los géneros Proteus, Providencia, Morganella, Serratia. Las bacterias gram positivas tienen resistencia natural a estos antibióticos. Una vez, ¿por qué? Porque obviamente no pueden interaccionar, no tienen membrana externa. Entonces, estos antibióticos tienen un espectro reducido para bacterias gram negativas. Una vez que se asocian a las cargas negativas de la membrana externa, desplazan los iones calcio y magnesio, desestabilizan la membrana, permiten que el antibiótico pueda introducirse en la zona no polar de la membrana, pasar al periplasma y unirse a la membrana interna disolviéndola. De ese modo va a comenzar a perderse citoplasma, el contenido, y por eso estos antimicrobianos son bactericidas. Sin embargo, hay que hacer la siguiente acotación. Las membranas celulares humanas y bacterianas tienen cierta similitud en lo que respecta sobre todo a los fosfolípidos. Por lo tanto, el efecto no es selectivo y este grupo de antimicrobianos resultan tóxicos, sobre todo nefrotóxicos.
Los polipéptidos de importancia en la clínica son colistin y polimixina B, y cuando se trata de hacer tratamientos prolongados, son todos por vía parenteral, ¿no? Cuando se trata de hacer tratamientos prolongados hay que controlar la función renal sobre todo. En esta diapo pasamos ya a los antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas. Recordemos que el ribosoma bacteriano está compuesto por subunidad 30S y 50S, a diferencia de los ribosomas de las células eucariotas, que son de 40 y 60S. Los macrólidos son estructuras que contienen grandes anillos de lactona, ligados por uniones glicosídicas con aminoazúcares, y se clasifican de acuerdo al número de átomos de carbono en el anillo de lactona. Acá pueden ver, por ejemplo, cuando tienen 14 átomos de carbono, tenemos todos estos macrólidos, donde la eritromicina es la más común y es la más representativa. Es activa frente a la mayoría de las bacterias gram positivas, no frente a bacilos gram negativos. Los nuevos macrólidos, como acitromicina, que está es de 15 átomos de carbono, o claritromicina, que es de 14 átomos de carbono también, son drogas que tienen menores efectos gastrointestinales que la eritromicina, y además tiene una farmacocinética particular que les permite acortar los días de administración del antimicrobiano y también las dosis de administración. Es más práctico dar acitromicina, por ejemplo, menos días que eritromicina, menos días y en una toma, que eritromicina en 2 tomas y durante más días. Se unen a la subunidad 50S, bloqueando la translocación peptídica, de ese modo impiden la elongación de la proteína. Son drogas bacteriostáticas en la mayoría de los casos, pero hay que hacer la salvedad. Dependiendo o debido a la alta concentración que pueden alcanzar en algunos tejidos, como por ejemplo en amígdalas, se pueden comportar como bactericidas, y es por eso que se los utiliza en el tratamiento de anginas puntáceas por Streptococcus pyogenes, donde la utilización de este tipo de macrólidos, por ejemplo acitromicina, en 3 dosis durante 3 días una vez por día, o en 5 días una vez por día, es mucho más efectiva que dar un tratamiento con amoxicilina 2 veces al día durante 7 días. Las lincosamidas y las streptograminas también inhiben la síntesis proteica por unión a la subunidad 50S, pero lo que hacen es impedir que comience a producirse la proteína. Los principales exponentes son clindamicina y lincomicina. Las streptograminas, como quinupristina y dalfopristina, que inhiben síntesis de proteína, por separado, si se los usa por separado, son bacteriostáticos, pero en su conjunto son bactericidas. Llegamos a una familia de antibióticos que es muy importante, muy utilizado también, y que son los aminoglucósidos. Estas son moléculas cargadas positivamente, policationes, que desestabilizan las cargas negativas de la membrana externa de los bacilos gram negativos, penetran el péptido glicano por difusión pasiva, o sea, también actúan sobre gram positivos, entrando directamente. La membrana citoplasmática la atraviesan por un transporte activo dependiente de oxígeno. Por eso no tienen acción sobre las bacterias anaeróbicas. Una vez que penetraron al citoplasma, se unen a la subunidad 30S, interfiriendo en todas las etapas de la síntesis proteica, desde la iniciación, elongación hasta la terminación,
causando lecturas erróneas que llevan a la síntesis de proteínas anómalas. Son antibióticos de amplio espectro y rápidamente bactericidas, porque aunque la muerte bacteriana en realidad depende de la concentración, pero generalmente se concentra muy bien en todos los líquidos corporales. Y otro aspecto importante es que tiene efecto post-antibiótico. Esto significa que se puede administrar una vez al día, disminuyendo de esa manera su toxicidad renal, porque los aminoglucósidos son nefrotóxicos, pero el antibiótico, a pesar de no tener concentraciones elevadas en sangre, igual sigue actuando. Eso es el efecto post-antibiótico. En los gram positivos, el paso de interacción con las cargas positivas de la membrana externa no ocurre porque no hay membrana externa, pasan directamente el peptidoglicano. Y no sirven frente a microorganismos anaerobios porque los pasos donde el aminoglucósido pasa a la membrana citoplasmática hasta el ribosoma involucran sistemas de transporte activo enzimático que participan en la respiración bacteriana y que están situados en la membrana citoplasmática de las bacterias aerobias o anaerobias facultativas. Las bacterias anaerobias no tienen estos sistemas transportadores electrónicos dependientes del oxígeno, entonces son resistentes a esta familia de antibióticos. En los casos de abscesos profundos, donde hay una gran cantidad de anaerobio y también de aerobios, generalmente se da un esquema con otros antimicrobianos, donde el aminoglucósido va a actuar sobre los aerobios y sobre los anaerobios también puede actuar luego de que el otro antimicrobiano haya destruido la membrana citoplasmática y hayan quedado expuestos y haya podido entrar el aminoglucósido. Las tetraciclinas, de las cuales las más conocidas son tetraciclina, minociclina y tigeciclina, son drogas de amplio espectro y son bacteriostáticas. Pueden atravesar la pared de gram positivos y gram negativos por difusión pasiva y en el caso de los gram negativos, la membrana externa la atraviesan por las porinas, al igual que los betalactámicos. Se unen estos a la subunidad 30S en forma irreversible, inhibiendo la elongación de la cadena polipeptídica. Los fenicoles tienen como principal exponente al cloranfenicol, que es un inhibidor de la síntesis proteica de amplio espectro de actividad y de efecto bacteriostático, exceptuando en una situación particular, que son las meningitis bacterianas, por ejemplo, por Haemophilus influenzae, por Neisseria meningitidis o por Streptococcus pneumoniae, donde se produce una alta concentración del antibiótico en líquido cefalorraquídeo. Inclusive, en algunos casos, se puede hacer inyecciones intratecales. Otro grupo importante de antibióticos es el que actúa inhibiendo la síntesis de ácidos nucleicos, como las quinolonas. Estos son antibióticos sintéticos de amplio espectro, de acción bactericida. Las quinolonas se clasifican en generaciones de acuerdo a su actividad. Las quinolonas de primera generación, como el ácido nalidíxico, el ácido pipemídico, ya no se utilizan. Tenían un espectro muy reducido porque actuaban sobre bacilos gram negativos, pero únicamente en focos urinarios, y ya no se están utilizando a medida que aumentaron, que comenzaron a aparecer quinolonas de segunda, tercera, cuarta y ahora también hay de quinta generación. Van aumentando y ampliando el espectro antimicrobiano. Las quinolonas fluoradas son a partir de la segunda generación
y tienen una excelente actividad sobre gram positivos, sobre anaerobios, sobre gram negativos, además de tener una muy buena penetración a los tejidos. ¿Cómo actúan las quinolonas? Inhiben a las topoisomerasas. ¿Se acuerdan que estas intervienen en los procesos de copia y transcripción del DNA? Por lo tanto, no se puede replicar el ADN. Esto los hace excelentes antibióticos bactericidas, aunque a bajas concentraciones se pueden tener un efecto bacteriostático. Otros antibióticos bactericidas también son las rifamicinas, de las cuales la rifampicina es el principal exponente. También actúan inhibiendo la síntesis de ADN porque impiden la formación del ARN mensajero, ya que inhiben la enzima RNA polimerasa DNA dependiente. El problema de las rifamicinas es que cuando se utilizan como monodrogas, seleccionan fácilmente mutantes resistentes intratratamiento. Además, la rifampicina es una droga que se utiliza mucho para el tratamiento de la tuberculosis, porque es muy activa contra el Mycobacterium tuberculosis. Por lo tanto, es una droga que se cuida mucho y no se utiliza en forma masiva para cualquier tipo de infección. Por último, llegamos a los no es por último, es por anteúltimo, llegamos a lo que se denomina inhibidores de la síntesis de precursores o también llamados antimetabolitos. En este grupo se encuentra la trimetoprima sulfametoxazol, que es un antibiótico de amplio espectro, bactericida in vitro. Cada uno de los componentes por separado son bacteriostáticos. Inhibe en 2 pasos secuenciales la síntesis del ácido tetrahidrofólico, que si ustedes recuerdan, este ácido es un precursor de las purinas, pirimidinas y también de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, primero va a actuar la sulfonamida y luego la trimetoprima. Pero hay algunas bacterias que in vivo pueden obtener estos metabolitos, es decir, el ácido tetrahidrofólico, del medio donde se encuentran. Entonces, es indistinto que esté o no el antibiótico. Por lo tanto, esos microorganismos van a ser resistentes naturales a la trimetoprima sulfa, como son los enterococos. Ahora sí llegamos a las últimas familias, que son los nitroimidazoles, que solamente son activos contra microorganismos anaerobios y microaerófilos, porque son reducidos por los transportadores de electrones intracitoplasmáticos de las bacterias, originando radicales libres que llevan a la ruptura de la cadena de ADN y a la muerte bacteriana. Otro grupo de estos antibióticos son los nitrofuranos, que pueden tener efecto bacteriostático a bajas concentraciones o bactericidas a altas concentraciones. Los nitrofuranos son muy utilizados en las infecciones del tracto urinario, para lo único que son activos. Presentan, en realidad, tanto los nitroimidazoles como los nitrofuranos presentan 2 mecanismos de acción sobre las bacterias. Por un lado, producen inhibición del metabolismo de los carbohidratos, lo cual se logra evitando la formación de acetil-CoA a partir de piruvato, con lo que se alteran las vías para la obtención de energía. Y también, por otro lado, participan de los metabolitos intermedios, que se forman a partir de la reducción enzimática de los nitrofuranos o los nitroimidazoles. Estos originan la rotura de la cadena de DNA bacteriano y de esa manera van a actuar
rompiendo o produciendo la lisis bacteriana o la inhibición dependiendo de la dosis. Como todo, hay microorganismos como los de la familia Proteae, y nuevamente vuelvo a repetir, los mismos que tienen resistencia natural a las polimixinas también tienen resistencia natural a los nitrofuranos. Los del género Proteus, los del género Providencia, Morganella o Serratia. Con respecto a los antimicóticos, no nos vamos a detener en el tema porque seguramente el doctor Barnes algo va a hablar, pero en general el mecanismo de acción es sobre la membrana celular o el ARN. Hay que recordar que los hongos son células eucariotas, por eso los antimicóticos generalmente tienen un mayor efecto tóxico que los antibióticos. Bueno, acá tienen un resumen de todos los mecanismos de acción de las diferentes familias de antimicrobianos, como para que lo tengan todo agrupado y ya se vayan dando cuenta. Y ahora vamos a pasar a un tema sumamente importante. Una vez que ya presentamos los antimicrobianos, sus mecanismos de acción, ahora veremos cómo se defienden los microorganismos, que en realidad se han venido defendiendo desde el principio de la evolución, porque ellos se han ido adaptando a cada uno de los cambios para poder sobrevivir. La resistencia bacteriana puede ser natural o intrínseca, cuando siempre está presente en el microorganismo. Vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. Por ejemplo, las cepas que puede estar en todas las cepas de la misma especie o género, como por ejemplo la familia Proteae, que tiene resistencia natural a las polimixinas, a los nitrofuranos, a las tetraciclinas. Los enterococos, que vimos que eran naturalmente resistentes a las trimetoprimas sulfa. Mientras que la resistencia se denomina adquirida o secundaria cuando las bacterias desarrollan resistencia a un antibiótico al cual eran sensibles previamente. Y esta se produce ya sea porque hay mutaciones genéticas o porque se produce un intercambio genético entre bacterias. Y es así como hay distintos mecanismos por los cuales las bacterias se hacen resistentes, que acá están enumerados, pero en esta diapositiva lo vamos a ver un poquito más ampliado. Uno de los mecanismos es la pérdida de porinas. Este mecanismo afecta fundamentalmente a un carbapenem muy importante que es el imipenem. Otro de los mecanismos es la producción de beta-lactamasas, que son enzimas que se encuentran en el espacio periplásmico de las bacterias gram negativas o que se eliminan al exterior en las bacterias gram positivas, que hidrolizan a los beta-lactámicos, por lo tanto, están afectados en mayor o menor medida los antibióticos beta-lactámicos. Ya vamos a ver más en otra diapositiva más adelante algo más sobre beta-lactamasas. Tanto penicilinas como cefalosporinas, carbapenemes, monobactames y en algunos casos los inhibidores también. Otro mecanismo es la sobreexpresión de las bombas de flujo. ¿Qué son las bombas de flujos? Las bombas de flujo son que el antibiótico entra por una porina o por como pueda penetrar a la bacteria, y automáticamente existen bombas dependientes de energía que lo sacan hacia afuera nuevamente. En este mecanismo hay varias familias de antibióticos que pueden verse afectadas, como por ejemplo las quinolonas, y dentro de los carbapenemes el meropenem. Entonces vemos que hay microorganismos que son sensibles al imipenem
pero resistentes a meropenem y no se detecta presencia de carbapenemasa. Esto puede ser porque el mecanismo de resistencia sea por bombas de eflujo. También hay enzimas que modifican el antibiótico inactivándola. Hay acetilasas que actúan sobre aminoglucósidos. De hecho, es el principal mecanismo de resistencia en los aminoglucósidos. Las modificaciones que se producen hacen que el antibiótico no pueda unirse al ribosoma y confiere altos niveles de resistencia a ese antimicrobiano. No solamente aminoglucósidos, también hay enzimas inactivantes de quinolona, que generalmente es en bacilos gram negativos. Otro mecanismo de resistencia son mutaciones en el sitio blanco o target. Es en el caso de las quinolonas, que se modifica la topoisomerasa y el antibiótico no la puede reconocer. También hay modificaciones o mutaciones a nivel ribosomal. Este mecanismo afecta sobre todo a las tetraciclinas y a algunos aminoglucósidos. También hay mutaciones en las enzimas que le dan forma a la pared bacteriana, en las famosas PBPs que mencionamos antes. Si mutan, como ocurre por ejemplo en la meticilino resistencia, si mutan esas PBPs, el antibiótico no la puede reconocer, no se puede unir a ella y se hace resistente. O puede existir mutaciones en la estructura del lipopolisacárido de las bacterias gram negativas, entonces ahí estarían afectadas las polimixinas, es decir, beta-lactámicos y polimixinas serían las familias de antibióticos que están afectados por este mecanismo de resistencia. Por último, las alteraciones en las vías metabólicas, de modo que la bacteria pueda obtener el sustrato del medio, como ocurre con los enterococos y trimetoprimasulfa, hacen que se haga resistente a estos antimicrobianos. Muchos de estos mecanismos de resistencia se diseminan entre las bacterias de la misma o diferente especie y géneros a través de elementos móviles como son los plásmidos. Este New England Journal, que si bien es del año 2010, de donde está extraída esta diapositiva, están muy bien explicados todos estos mecanismos de resistencia. Dos palabritas acerca de lo que son las beta-lactamasas, que es uno de los principales mecanismos de resistencia bacteriana. Se encuentran en el espacio periplásmico en las bacterias gram negativas, mientras que en las bacterias gram positivas, que es esta diapositiva que está acá, esta figura, no tenemos espacio periplásmico, este es el peptidoglicano, entonces salen al exterior. La acción de las mismas es cortar el anillo beta-lactámico. Fíjense, esta es la estructura de la penicilina. Cuando se corta el anillo beta-lactámico por acción de la beta-lactamasa, se transforma en ácido penicilinoico, que es totalmente inactivo. Hay varias clases de beta-lactamasas, muchas clasificaciones. La de Ambler es una de las más simples. La de Ambler las agrupa en cuatro grupos. Dentro del grupo A se encuentran las que están más diseminadas. Las primeras fueron las penicilinasas. Las penicilinasas fueron las primeras que han aparecido porque hidrolizaban a la penicilina ya a fines de la década del 40 del siglo pasado. Al hidrolizar a las penicilinas y después también afectaban a algunas cefalosporinas de primera generación, fueron muy importantes porque ya no se podían utilizar para el tratamiento de estafilococos. También están las beta-lactamasas de espectro ampliado dentro de estas penicilinasas.
que esas beta-lactamasas sobre todo aparecían en bacilos gram negativos y afectaban a cefalosporinas de primera generación y algunas de segunda generación. Después comenzaron a aparecer las beta-lactamasas de espectro extendido o BLE, muy comunes en este momento. Hay mucha diseminación a nivel sobre todo hospitalario, y cuando yo hablo de nivel hospitalario no hablo de que únicamente en los hospitales, sino a nivel de paciente internado, ya sea en clínica privada, en cualquier nosocomio donde exista internación, e inclusive en las internaciones domiciliarias o inclusive en los pacientes geriatrizados. Son enzimas ampliamente diseminables. Estas BLE o beta-lactamasas de espectro extendido tienen en su espectro de acción a las cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y en algunos casos también afecta a los inhibidores. Cuando se producen, también están afectados los inhibidores. Por último, las bacterias, las carbapenemasas, que son enzimas que tienen mayor espectro de hidrólisis porque incluyen a los carbapenemes, y que las bacterias productoras de estas enzimas son una amenaza para la salud a nivel mundial. Las otras enzimas de las clases o de los grupos B, C y D también tienen gran importancia, pero en determinados géneros bacterianos. No nos vamos a referir a ellas en este momento, las vamos a ir viendo a medida que transcurra la materia. Antes hablamos de que la resistencia adquirida podía ser mediante el intercambio genético, que a su vez puede darse a través de plásmidos o de transposones. Los plásmidos, ustedes ya los deben conocer porque ya lo hemos mencionado varias veces, son elementos genéticos que replican independientemente del cromosoma y que se pueden transferir entre las distintas especies de forma horizontal a través de mecanismos de distintos mecanismos que ya vamos a ver, y que y también vertical. ¿Por qué? Porque ¿qué significa horizontal o vertical? Bueno, horizontal es cuando se disemina de una especie a otra especie, de un género a otro género. La diseminación horizontal a nivel nosocomial la ayuda muchísimo al personal de salud, llevando y trayendo microorganismos de un paciente a otro, porque se hace o se evita algún paso de la higiene de manos o del desecho correcto de algún material infeccioso. Ahora, la diseminación vertical es cuando va pasando de una progenie a otra. Una bacteria puede presentar varios plásmidos, tiene un papel clave en la evolución bacteriana, los plásmidos. Una forma de transferir plásmidos es por conjugación, mediante los denominados pilisexuales, pero la bacteria también puede adquirir plásmidos a través de un virus. Los virus que infectan bacterias se denominan bacteriófagos y le pasan el material genético. Las bacterias también pueden absorber material genético que se encuentre en el medio, que haya pertenecido a otro microorganismo que ya no está viable, y luego se va a incorporar al genoma de la bacteria que lo adquirió o a otro plásmido. Lo cierto es que estos plásmidos se pueden diseminar rápidamente. Mecanismos de resistencia como producción de beta-lactamasas, de carbapenemasas. Los transposones son moléculas más pequeñas de DNA que codifican funciones que les permiten moverse de un replicón a otro entre células y tienen distintos tamaños, y en muchos casos también codifican para resistencias importantes. Lo cierto es que la introducción de los antibióticos marcó el inicio de una nueva era en la medicina, pero lamentablemente en este momento se está retrocediendo a la era preantibiótica, donde muchas infecciones
no disponían de tratamientos específicos. Y es lo que nos ocurre ahora. Ahora nos pasa esto, que nos encontramos muchas veces en la mesada del laboratorio de microbiología con microorganismos que no podemos informar ningún antibiótico sensible. Y ahí empiezan a probar sinergias entre distintos grupos de antimicrobianos. Uno se encuentra, por ejemplo, han estado reflotando antimicrobianos como colistina, que estuvo no siendo usado durante décadas, como la fosfomicina, que tampoco ha sido usado durante décadas, y esto es realmente lamentable. Esta evolución de la resistencia en parte es inevitable porque las bacterias, debido a la selección natural y a la adaptación genética, tienden a volverse más resistentes a los antibióticos. Sin embargo, este proceso de diseminación de la resistencia a nivel global se fue acelerando de forma exponencial como consecuencia de distintas conductas adoptadas por el mismo ser humano. Debemos mencionar en primer lugar el uso y abuso de los antimicrobianos, que a menudo se utilizan en contextos equivocados, sin necesidad de prescribirlo. Fíjense en que se calcula que en la mitad de los casos los antibióticos se recetan para afecciones de origen viral, para los cuales no les hace nada. A los virus los antibióticos no les hace nada. Para eso existen los antivirales. Otro motivo es el uso de los antibióticos como promotores de crecimiento en agricultura y ganadería, en la cría del pescado también. Además del inadecuado control de las infecciones hospitalarias, hay nosocomios donde no existe un comité en control de infecciones, entonces nadie está regulando la prescripción de antimicrobianos dentro del nosocomio. Tiene que estar todo bien por escrito, todo bien reglamentado, y esas reglas se tienen que cumplir. Por otro lado, la automedicación y el abandono de tratamientos que no se encuentra legislado. En la Argentina no existe una legislación donde, o por lo menos no se respeta, si existe no se respeta, donde los antibióticos se vendan en las farmacias bajo receta archivada. Muchos de ustedes quizás han ido a la farmacia a solicitar algún medicamento para el dolor de garganta y en muchas oportunidades les debieron haber dado o vendido algún antimicrobiano, como la amoxicilina, por ejemplo, y eso posiblemente haya sido una infección viral y no bacteriana. Y por último, la falta de desarrollo de nuevos fármacos por parte de la industria alimentaria, que eso también es lamentable. Esa presión del uso indiscriminado de antibióticos y la globalización lleva a una selección y movilización de todos los genes de resistencia antimicrobiana, contribuyendo al aumento de la misma. Si se fijan en esta figura, todos los actores que intervienen en la diseminación de la resistencia, tenemos por un lado el consumo de antibióticos por parte de los seres humanos, en agricultura, en veterinaria, donde los productos de desechos provenientes de todas estas áreas van intercambiándose mediante las aguas residuales, a pesar de que existan plantas de tratamiento de aguas. Es así que es grande la preocupación a nivel mundial acerca de la resistencia bacteriana. Por eso, la Organización Mundial de la Salud estableció grupos de microorganismos prioritarios para el control de la resistencia. La mayoría de estos microorganismos son los agentes causales de las infecciones hospitalarias. Ya hemos hablado de las beta-lactamasas y de las carbapenemasas. Quiero recalcarles acá estos dos microorganismos, Acinetobacter baumannii y Pseudomonas aeruginosa. Son dos bacilos gram negativos no fermentadores de lactosa que son los principales agentes causales de las infecciones hospitalarias y que están adquiriendo resistencias cada vez mayores a los carbapenemes, imipenem, meropenem. Y dentro de las enterobacterias
¿sí?, productoras de carbapenemasas, ¿sí?, y de beta-lactamases de espectro extendido, además del Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae es una de las principales microorganismos causales de infecciones hospitalarias. Pero hay otras categorías de resistencias que también son críticas. Por ejemplo, los enterococos, que normalmente son sensibles a la penicilina, la gran mayoría, pero hay algunas especies como el Enterococcus faecium que es resistente a la ampicilina en forma natural. Entonces el único tratamiento que le queda es la vancomicina. ¿Qué ocurre? Hay cepas de Enterococcus faecium resistentes a la vancomicina y esto va en aumento. Entonces hay infecciones graves por este microorganismo que no pueden ser tratadas con el único antibiótico para el cual se lo podría tratar, ¿sí? Otra de las cosas, las resistencias importantes es la meticilino resistencia en estafilococos. Les voy a hacer un resumen de lo que es la meticilino resistencia. La meticilino resistencia surge en Staphylococcus, surge en la década del 50 o del 60 del siglo pasado. Inicialmente los estafilococos eran sensibles a la penicilina. A los pocos años del uso de la penicilina empezaron a fabricar una enzima que se denominó penicilinasa, que hidrolizaba la penicilina. Entonces el hombre, ¿qué hizo? Sintetizó un antibiótico resistente a esta enzima. Ese antibiótico era la meticilina, que no se usó mucho la meticilina porque tenía muchos efectos tóxicos. Pero en su carrera por sobrevivir los estafilococos se empezaron a defender modificando una de las PBP de la síntesis de Paré, la PBP2A. Y esa PBP2A resultó que el estafilococo se hizo resistente a la meticilina. No solamente a la meticilina, sino también a todos los beta-lactámicos, incluyendo a los carbapenemas. No nos olvidemos que las cefalosporinas de primera generación, uno de los beta-lactámicos, se utilizan para tratar estos microorganismos. Entonces, si es meticilino resistente, ya no se puede dar una cefalosporina de primera generación. Esa meticilina con esa resistencia está codificada en un cassette cromosomal que se disemina rápidamente, no solamente en la parte hospitalaria, sino también a nivel comunitario. Y a esto vamos a volver después cuando veamos algún tipo de infecciones graves que pueden llegar a ocurrir en la parte comunitaria. Bueno, conclusiones. La resistencia a los antimicrobianos reduce no solamente las posibilidades de tratamiento eficaz, sino que prolonga el tiempo de agonía de los enfermos, obligando a utilizar medicamentos costosos, alargar el tiempo de hospitalización, aumenta el riesgo de mortalidad y realmente constituyen un grave problema a nivel de salud pública y privada mundialmente. Yo les dejo acá en esta última diapositiva, hay 4 referencias bibliográficas que les aconsejo que las lean, donde hablan sobre la meticilino resistencia, la resistencia a la vancomicina, la evolución de la resistencia microbiana y también sobre las carbapenemasas. Con esto damos por concluida la clase de antimicrobianos y de resistencia y de mecanismos de resistencia.